Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal, La Magia del Tejido. En esta ocasión les vamos a enseñar paso a paso, desde el inicio, cómo elaborar esta bonita puntada de arroz sencillo. Comenzamos. Para esta puntada de arroz sencillo vamos a utilizar un estambre grueso y unas agujas del número 4. Vamos a montar 20 puntos, los cuales yo ya monté. Si tienes dudas de cómo montarlos, te vamos a dejar un link en la parte de arriba para que sigas viendo nuestros tutoriales. Bueno, voy a deslizar mi aguja para retirarla y volteamos. Para comenzar la puntada de arroz sencillo, el primer punto lo vamos a deslizar. Como ya sabrán, lo deslizamos y comenzamos con un derecho, un revés, un derecho, un revés. Esta es la puntada de arroz, un derecho, un revés, y así hasta que terminemos con nuestros 20 puntos que en esta ocasión montamos para nuestra muestra. Bueno, como ya sabemos, este último punto lo tenemos al revés. Ahora vamos a voltear nuestro tejido . El primer punto ya saben que siempre lo vamos a deslizar. En este caso, este punto nos está diciendo que es un punto revés, si se dan cuenta. Entonces vamos a tejer nuestro punto derecho, ¿sí? Es un derecho. El que sigue nos está diciendo que es un punto derecho, entonces vamos a hacer un punto revés. Y así nos vamos a seguir. En donde nos pide revés vamos a hacer derecho, y en donde nos pide derecho vamos a hacer un revés, para así ir formando una bonita puntada de arroz sencillo. Ya saben, llegamos al final y nuestro punto en revés. Tenemos aquí nuestro arroz sencillo. Volteamos nuestro tejido y nuevamente continuamos. Ya saben, el primer punto lo deslizamos, en donde va derecho hacemos el revés, y donde va el revés hacemos el derecho. Con estos puntos estamos formando una bonita puntada de arroz sencillo. Seguimos nuestro tejido como hasta ahorita, en donde va el derecho, un revés, donde va el revés, un derecho, y continuamos así hasta terminar nuestra muestra de aproximadamente unos 10 centímetros para que podamos apreciar nuestra bonita puntada. Unos momentos después. He terminado mis 10 centímetros de puntada. Como se darán cuenta, pues se ve muy bonita. Es una puntada reversible, la cual podemos utilizar para una bufanda, nuestros bordes muy alineados de ambas partes. Nuestra puntada está muy bonita. Vamos a cerrar esta puntada como cuando cerremos nuestros trabajos, nuestras prendas que hagamos más adelante. Para cerrar vamos a tomar los dos primeros puntos, sacamos, lo volvemos a introducir este punto y vamos a tomar dos puntos juntos. Sacamos el punto, lo volvemos a colocar, tomamos dos puntos juntos y así sucesivamente. Vamos a cerrar nuestra muestra en este caso.
Bueno, y llegamos al final, también tejemos nuestro último número y luego aquí hacemos una especie de cadenita con el mismo, jalamos nuestra hebra y vean qué bonita puntada nos quedó. Como les comentaba, es reversible, muy fácil, muy lujosa. Ustedes la pueden utilizar en la prenda que ustedes deseen. Bueno, pues yo ya corté la hebrita, el estambre, le jalamos. Es bien importante que le jales para que no se te vaya a despejar tu puntada. Déjanos tu comentario, qué prenda te gustaría realizar con esta bonita puntada. Hasta la próxima. Bueno, amigas y amigos, como lo prometimos, a los 100 suscriptores vamos a hacer el primer sorteo y esto es lo que se van a ganar. Este bonito estuche, pero déjenme enseñarles lo que contiene. Contiene 8 agujas de diferentes milímetros, de diferentes grosores, de 3, 4, 5 y 6 milímetros, de los colores muy bonitos. Y aparte, contiene esta regla de graduación para que tú puedas ver cuál es la graduación de tus agujas. También 2 separadores de puntos, un separador de trenzas, 4 carretes para cuando combinas tus estambres y 6 marcadores de tejido. Esto es lo que contiene nuestro regalo para ustedes por el apoyo al canal y con mucho gusto se los vamos a hacer llegar ya sea a Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica. Estos países por lo pronto son los que participan. ¿Cuál va a ser el proceso para que ustedes lo puedan ganar? Número 1, estar suscritos, sí o sí. Número 2, dejar un comentario aquí abajo en la cajita de todos los comentarios que quieren participar por las agujas. Y número 3, cuando lleguemos a los 500 suscriptores, vamos a rifarlo entre todos los comentarios de aquí abajo. Todos los comentarios de este video van a participar en el momento en que nosotros lleguemos a los 500 suscriptores. Es una meta, compártelo con tus amigos para que rápido subamos y rápido se pueda hacer este sorteo. Suerte, suerte a todos y recuerden que si no ganas con este vamos a tener más sorteos y el próximo puede ser para ti. Gracias.